Gracias por continuar en sintonía de su programa Miradas. En la sección de la entrevista, este día conversamos con el periodista Serafín Valencia. Él es relator de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Y esta semana, la APES presentó un informe sobre la situación de prensa en El Salvador durante el 2019. Vamos a conversar con el periodista sobre qué hallazgos se encontraron en el informe de la situación de los periodistas en El Salvador. Buenos días. ¿Qué nos puede comentar sobre los hallazgos de este informe? Bueno, gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación. Pues el informe que ha sido elaborado de enero a diciembre de 2019 recoge al menos 6 capítulos. Entre estos temas está amenazas a la vida y desplazamiento forzado, que son hallazgos que están contenidos en este informe, restricciones al ejercicio periodístico. Además, hay ataques digitales registrados, violencia contra mujeres periodistas, acoso y también otro capítulo dedicado al acceso a la información, otro más a la precarización laboral y un final dado los resultados de casos registrados durante el periodo. Esto engloba una situación generalizada donde los elementos que más preocupación generan han sido los ataques digitales que se vieron incrementados durante el periodo de los últimos 12 meses, así como también una dinámica de afectación del acceso a tanto a la información como también a las fuentes de información pública. Estamos hablando que durante el 2019 se han registrado alrededor de 351 casos de profesionales del periodismo que se han visto afectados por distintas razones. Entre ellos están despidos masivos, abusos o agresiones, restricciones al ejercicio periodístico y, como usted mencionaba, los ataques digitales que se han incrementado durante el último año, específicamente en el último periodo de gobierno. ¿Qué prioridades tiene la APES a la hora de registrar dichos casos? Bueno, estos casos son registrados por el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas que funciona desde hace 2 años aproximadamente. Este centro de monitoreo fue fundado precisamente para generar información concreta, información basada en datos que nos diera la idea de cuál es la situación en términos de libertad de expresión, de libertad en el ámbito del ejercicio periodístico en nuestro país y para poder tomar algunas líneas de acción a partir de esos datos. Y eso nos está permitiendo pues ahora conocer cuál es la realidad concreta en la que trabajan los hombres y las mujeres dedicados al periodismo en El Salvador. Nos están diciendo estos datos que hay desafíos importantísimos que enfrentar en el ámbito de lo laboral, por ejemplo, donde se registra una cifra alarmante, pues ya casi 300 personas afectadas, por lo menos en el registro de denuncias que tenemos en APES, que han sido afectadas en despidos masivos y despidos injustificados, que es el otro elemento que genera alarma en este periodo, contando de que en el segundo semestre del año se registró un incremento de despidos masivos, incluyendo medios estatales. Esto incrementó la cifra y prácticamente la desaparición de un medio que fue Gente B, donde prácticamente todo el personal fue despedido. Eso generó un incremento en las cifras. Nuestra atención a estas personas se fundamenta en apoyarles en términos de asesorías legales, en términos de orientación, en términos de buscar las instancias pertinentes como el Ministerio de Trabajo, asesorías legales que se han pagado por parte de la asociación para acompañar a estos colegas que han sido violentados en sus derechos y otros que no lo han hecho, también les estamos instando a que rompan con ese miedo, a que rompan con, algunos prejuicios que se tienen de que al denunciar las violaciones de las que es sujeto un hombre o una mujer periodista, se le van a cerrar las puertas en otros medios de comunicación, como ha sido, la dinámica que ha existido en años pasados. Desde el 2018, la APES tiene pendiente que se gestione una ley para proteger a los periodistas. Por supuesto, esto es fundamental. Una de las recomendaciones, por ejemplo, que se pone
en este informe es eso, específicamente una petición a los diputados de la Asamblea Legislativa para que comiencen a debatir, a discutir este proyecto de ley de protección a periodistas que fue presentado en octubre de 2018 y que únicamente fue discutido en la comisión y de allí engavetado. Hasta este momento no ha sido retomada la discusión de esta ley que contiene elementos importantísimos para garantizar no solo digamos, el ámbito laboral del desempeño laboral, que por supuesto ya está regido en el Código de Trabajo, sino otros ámbitos como, por ejemplo, el relacionamiento práctico dentro de las salas de redacción. Pero adicional a esto, esta ley contiene un apartado importantísimo en términos del resguardo de la seguridad en el ejercicio específico de la protección de los trabajadores de la prensa en El Salvador. En cuanto al Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo, ¿cómo está el diálogo que sostiene la APES y el Ministerio para proteger a los derechos laborales de los periodistas? Bueno, en la administración anterior, del gobierno anterior, tuvimos un acercamiento con la exministra de Trabajo y en aquel momento se firmó un convenio para agilizar un proceso de inspección a las empresas periodísticas. Tuvimos conocimiento de que se realizaron algunas inspecciones, sin embargo, la segunda parte de ese convenio que implicaba primero compartir información con la asociación, en segundo lugar presentar informes periódicos sobre los hallazgos de estas inspecciones, pero en esta segunda parte ya no se tuvo la eficacia, digamos, de cumplimiento de este convenio. La administración anterior no lo realizó, no realizó esta segunda parte. Luego, al entrar el nuevo gobierno, hemos ido nuevamente con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para reactivar este convenio. Él se comprometió a seguir con la dinámica de las inspecciones y luego a realizar los informes periódicos para que la sociedad, los salvadoreños, conocieran cuáles son las condiciones en que trabajan los periodistas en el país. Sin embargo, está ocurriendo básicamente lo mismo que la administración anterior. Solo fue el compromiso, tuvimos conocimiento que en algunos medios de comunicación se hicieron inspecciones, pero hasta el momento, digamos, no ha habido el avance en términos de dar a conocer información sustancial sobre los hallazgos de estas inspecciones y también sobre cómo se hicieron esas inspecciones y en qué medios de comunicación se hicieron esas inspecciones. Y decimos esto porque una de las propuestas nuestras era, ok, necesitamos que se inspeccionen las empresas periodísticas, pero no queremos que haya sesgos de carácter ideológico, carácter político, sino que sea una inspección general para todas las empresas, así como se hace en todos los ámbitos de la producción de nuestro país. En ese sentido, ¿qué líneas de acción ejercerá la APES para proteger a los periodistas? Bueno, lo que estamos haciendo de momento, como lo dije antes, desde la Mesa de Protección a Periodistas, que es la instancia específica desde donde se le da seguimiento a los casos de despidos, a los casos de vulneración en el ámbito de la seguridad personal, estamos trabajando en darle, primero, instando a los colegas a que denuncien, que es un primer momento, motivar a los hombres y a las mujeres trabajadores de prensa a que rompan con ese muro del miedo a denunciar. Segundo, aquellos que denuncian les estamos apoyando con asesoría, con acompañamiento jurídico y asesoría legal para ver qué pasos dar en adelante. Y tercero, aquellos colegas cuyos casos han tenido que llegar hasta otras instancias, hay algunos casos que están llegando hasta las instancias judiciales, la necesidad de presentar demandas ante la Fiscalía General, también se les está dando acompañamiento en el ámbito laboral como también ya en otros ámbitos de cometimiento de otro tipo de delitos, como es el caso de agresiones sexuales en el ámbito de la violencia sexual, que también se han conocido algunos casos en los últimos meses. Solo para tener en contexto, ¿quiénes forman parte de la Mesa de Protección para Periodistas? Bueno, es un grupo de al menos 6 organizaciones donde está la Asociación de Periodistas de El Salvador, está FESPAD, la Fundación
de Estudios del Derecho, FESPAD, está ASPIES, que es la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador, también está ARPAS, que es de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Adicionalmente está la UCA también, participa desde el Departamento de Comunicaciones y Periodismo, la Universidad de El Salvador, y bueno, son las que están por el momento, digamos, activas y están en permanente atención a estos casos, que hay necesidad tanto de orientar a los colegas y en el momento en que se presentan agresiones de índole laboral o de índole física, pues se les da el respectivo seguimiento y acompañamiento en aquellos casos que lo ameriten, y orientaciones en el resto, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el informe, quería saber, ¿ha habido retroceso en el derecho a la libertad de expresión durante la administración del presidente Bukele? Por supuesto, eso lo registramos en el informe. Con eso empezamos diciendo que hemos notado un deterioro y retroceso básicamente en el ejercicio de la libertad de expresión vista desde el ejercicio periodístico, desde el ejercicio de la libertad, la libertad para el ejercicio de la prensa en El Salvador. Y esto lo fundamentamos en lo siguiente: han habido algunos retrocesos en el acceso a la información pública, no solo a nivel documental, que vale decirlo, ha habido, digamos, un mayor condicionamiento a la entrega de información por parte de ciudadanos y periodistas que solicitan información pública. También la ha habido en términos de desmontar algunos archivos de información oficiosa, que es información pública y que debe de estar colgada en algunas páginas web, caso concreto el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y alguna información hasta del Ministerio de Educación, pero también el acceso directo a fuentes de información, funcionarios públicos. Recordemos los casos concretos de Faro Factum, a los colegas que fueron impedidos de ingresar a una conferencia de prensa. Eso es grave desde nuestra perspectiva. También notamos una centralización excesiva en el control de los procesos comunicacionales en Casa Presidencial, desde la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa, que están centradas en Casa Presidencial. Se giró órdenes a los funcionarios públicos de esta administración para que no den entrevistas directas a periodistas que lo solicitan de manera directa. Es decir, eso viene a generar una condición de, digamos, trabas en el proceso de gestión de la información y, por supuesto, afecta el trabajo periodístico. Entonces, desde allí nosotros notamos que ha habido ese retroceso. Y eso sin mencionar otras condiciones como, por ejemplo, los ataques, algunos ataques digitales cometidos a través de redes sociales que se han originado en algunos personeros de la administración pública del gobierno del presidente Bukele. ¿Qué recomendaciones hace la APES con fin de mejorar la situación de prensa para este año 2020? Bueno, lo primero que proponemos nosotros a nivel de sugerencias al presidente de la República a que cambie esa actitud de relacionamiento dañino con los medios de comunicación, con los periodistas. Que casos como los registrados durante el segundo semestre contra periodistas de las revistas digitales Faro Factum, entre otros, YSUCA y agencias de noticias internacionales que estaban allí también en ese momento, no se vuelvan a repetir. Porque si bien es cierto, El Salvador es un país que se desarrolla en un sistema democrático, recordar pues que la libertad de expresión, la libertad de prensa es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad que se precia de ser democrática o en una construcción democrática, y esa es la que gobierna el presidente de la República. Segundo, también instamos a los diputados a que comiencen a discutir el proyecto de ley de protección a periodistas para también tener políticas claras, tener directrices claras de cómo actuar
frente a delitos que se cometen contra periodistas y también en el ámbito propio del desenvolvimiento laboral de los trabajadores de la prensa. También pedimos a las autoridades de la Fiscalía General de la República ser eficaces en cuanto al procesamiento de las denuncias, tanto a la recepción como a la investigación de aquellos delitos que se cometen contra periodistas, porque si bien es cierto, en algunos casos se ha hecho algo de justicia, no se está desarrollando una justicia plena, porque en algunos casos donde se han cometido delitos como asesinatos de trabajadores de la prensa, se ha llegado a condenar al hechor material, pero no al hechor intelectual, y peor aún, no se están identificando los porqués de esos homicidios. Entonces es una parte donde hay que profundizar para dar con las razones de estos homicidios. Y lo último, pues también una incitativa a los colegas periodistas a que rompan ese miedo a la denuncia y poder generar esa cercanía con las organizaciones, en este caso específico la Mesa de Protección a Periodistas, la Asociación de Periodistas de El Salvador, y poder pues darles acompañamiento y reclamar nuestros derechos tanto como trabajadores de prensa como ciudadanos. ¿Dónde podemos encontrar este informe para que los salvadoreños estén al tanto de la situación de los periodistas en El Salvador? Bueno, este informe ya está colgado en la página web de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que es el www.apes.org.sb. Allí lo pueden encontrar en el apartado de investigaciones y documentos. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la sección de la entrevista. Siga en sintonía de su programa Miradas.